Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás, Clau? Hola, rompiéndola. Muy bien, ¿y tú? Bienvenidos a Rompiéndola con Clau y Carlo. Bien, 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 aquí andamos con un poco de frío, fíjate, bien, pero con un poco de frío por estos Estoy lares. más enchamarrada yo. Sí, no, y aparte tengo frío y ve, estoy sin suéter, pero aquí Sí, estamos justo. aguantando el frío. Oye, Clau, pues el día de hoy hemos recibido varios comentarios respecto al tema de la terapia, en la cual tú eres experta, como lo hemos estado platicando y comentando. Entonces, dando un poco de respuesta y ampliando, digamos, el tema de la terapia, quisiera que pudiéramos, ¿no? Comentar o profundizar de qué es la terapia, ¿no? El proceso, para quién sí es, para quién no, qué obtienes, ¿no? Los beneficios, las características, requisitos, no sé, todo lo que podamos comentarle a nuestros escuchas y a todos los que nos siguen, nos ven del tema de la terapia. Entonces, si nos puedes ir diciendo, ya estaremos ahí platicando respecto al mismo proceso. ¿Qué es la terapia? ¿Cómo la visualizas? ¿Qué es lo que tú haces, ¿no? En la terapia, cómo haces o generas este proceso? Pues mira, la parte de la terapia, en realidad, mm, hay bastantes enfoques. Esa es una primera cosa. Los enfoques es como el tipo de terapia que se da y hay varios terapeutas que manejan varios enfoques, ¿no? En mi caso, yo llevo un enfoque cognitivo-conductual, que es un diplomado que tomé, y aparte de ahí, también he tomado más cosas que ya se llevan como a la parte como un poco espiritual. Sin embargo, depende mucho como del caso y de la situación, ¿no? En este caso, del motivo de consulta, que es el por qué llega un paciente con nosotros, ¿no? Como terapeutas. Entonces, la primera parte, pues obviamente es que se acerque. En mi caso, que yo veo adolescentes y adultos, los adolescentes algunas veces son traídos por papás, ¿no? Por alguna Ok. situación que pasó. En el caso de los adultos, pues vienen ellos, aunque ya me tocó a alguien que la mandó su marido. Buenísimo. Ya sé, Oiga, te mando a mi señora para que me imaginé perfecto así, le un arregles Carlos algo. llamando, ya Oye, ahí sé. le mando a mi Y señora bueno, SOS. Oye, pero y ¿cómo es bueno, el contacto? O sea, desde así de básico, o sea, ¿cómo es el contacto? ¿Cómo es que lo generan o cómo te llegan? mira, yo tengo dos formas. ¿Por qué? Porque una es como mi chamba que hago como yo en individual, que es online, o gente que me llega por medio del consultorio para el que yo colaboro, que se llama EFRA. Centro EFRA es un centro especializado donde hay más de un terapeuta y con varias especialidades. Lo mismo, Ok. diferentes enfoques, y aparte de ahí también tenemos esta otra especialidad que es hacer una evaluación neuropsicológica. Entonces, muchas veces requerimos de esta evaluación para saber si hay un daño como más allá o si se requiere justamente que se llegue a la situación del fármaco, que esa parte la ve un psiquiatra y nosotros llevamos aparte el proceso terapéutico. Entonces, digamos que el primer contacto siempre es como, bueno, quiero buscar terapia. Hay veces que sí nos explican un poco el motivo de consulta, ya sea por llamado o por mensaje, ¿no? Entonces, la primera cita es una entrevista, ¿no? En el caso de adolescentes y adultos, ya se hace una entrevista uno a uno. En el caso de niños, siempre es una entrevista con papás primero y después con el niño. Se hace como esta primera cita. Entonces, en el caso de adultos y adolescentes, esta primera entrevista es tus datos personales, o sea, qué edad tienes, con quién vives, si tienes alguna religión o creencia espiritual, todos estos datos, porque claro, hablan de ti, ¿no? Como tal. La siguiente parte es tu familiograma, que es ver, es como si fuera, hicieras como un árbol genealógico, entonces colocamos como, tú eres tal, pero tienes tantos hermanos, pero tu papá y tu mamá tal. Y si te fijas, si yo pusiera a hacer esto, ya te puedes dar cuenta así de, hubo aquí divorcio, aparte tiene tantos hijos el papá por este lado, ¿no? Entonces ahí tienes un esquema familiar y que te sirve también para cuando él Como empieza base. como a soltar todo tu discurso, ya cuando me dice Erika, ya sé que es la media hermana de Shalala o es el sobrino de Shalala, ¿no? Entonces tienes ese familiograma, después de ahí sigue, o esta es como mi estructura, pero normalmente esta en, entrevista o historia clínica, que así se le llama, hay veces que es modificada también por tú como terapeuta que te funciona saber, ¿no? Entonces de ahí yo pregunto, la siguiente parte es,
tus relaciones brevemente cómo es tu relación con tu papá, cómo es tu relación con tu mamá. Hay veces que me dicen, no hay relación, ¿no? O sea, ni lo conocí. Mm. No, pues desde cuándo, ¿no? Entonces, al final de ahí ya recopilas un chorro de datos. Sigue Oye, como la parte obviamente sea de pareja o no. Dime, dime. antes de eso, digo, porque existe o existía, existe, ¿no? Déjame decir, existe, tal vez ya menos, pero esta idea de que solo la gente dañada o loca va a terapia, ¿no? Entonces, ¿para quién es la terapia? O sea, ¿a quién le recomendarías ir a terapia antes de pasarnos al siguiente paso de tu proceso? ¿Quiénes son aquellas personas que hoy recomendarías que fueran a terapia? O sea, que tú invitarías de decir, mira, ¿sabes qué? La terapia es, digo, entiendo, es para cualquier persona, ¿no? Género, todos. Sin embargo, ¿en cuáles consideras que debería de haber algún acercamiento? ¿Qué persona tendría que acercarse para el tema de la terapia? Como bien lo dijiste, yo creo que es meramente para todos, porque al final del día, aunque todos hagamos muchas cosas para conocer de nosotros, otros ignoran muchas. Entonces, en terapia puedes conocer mucho de ti porque ves muchas cosas de la infancia que hoy te impactan, hábitos que no te están funcionando y en general como alcances que tú quieres hacer, ¿no? Como he tenido ciertos miedos o cierta fobia a cierta cosa, ¿no? Eso sería como un general. Pero aparte de eso, el punto más importante es cuando algo en tu vida ya no es igual que hace cierto tiempo y dejas de convivir con gente, de tener ganas o motivación de hacer algo, o tienes un cierto miedo a si hago esto no me va a funcionar, ¿no? Y esto tendrá que ver mucho con ansiedad, como si, no sé, si dejo a mi mamá sola un fin de semana, no lo va a pasar bien, no puedo tener relaciones sanas, ¿no? Este tipo de cosas. O sea, no Por otro lado, necesariamente tiene que ser algo, digamos, grave, ¿no? O sea, es decir, no es que tengas que tener algún tema de esquizofrenia, ¿no? Dijiste ahorita ansiedad, etcétera, como para acudir. O sea, realmente puede ser incluso hasta ciertos, déjame decirlo así, conflictos sociales, ciertas cuestiones de autoestima, ¿no? De seguridad, justo. de relaciones, etcétera, ¿no? O sea, no tendría que ser algo necesariamente grave o pasar a un tema ya incluso de enfermedad, déjame decirlo así, neurológica, psicológica, etcétera, ¿no? Exacto. O Ok. sea, dentro de este primera entrevista, obviamente desde que tú llegas puede ser como que ya traigas un tema de tuve una relación muy mala y no la supero, ¿no? O el no puedo dormir por este miedo, o por otro lado, como tú decías, tengo una autoestima muy baja y no estoy avanzando en esto, o incluso en tener pareja, por ejemplo. Entonces, sí es una retrospectiva contigo, pero también es para poder solucionar ciertas cosas y evidentemente, sabes que este trauma, que muchos ya lo llaman así comúnmente, este trauma no lo he solucionado, ¿no? Algo de la infancia, una situación de abandono, un accidente, ¿no? O tal vez un abuso, ¿no? Una situación de violencia. Y entonces, pues ahí tienes muchas personas que tal vez llegan cargando con esto cierto tiempo o desde la infancia y entonces en este momento por X o Y se abre y ven como, oye, tal vez lo necesito trabajar. Y entonces justo dentro de esta entrevista hay veces que sale y si no, hasta el último que es cuando yo ya veo, así de, ahora sí dime por qué vienes, ¿no? Que ya de repente yo ya me eché todo el choro y digo, seguramente viene porque pasó tal cosa, ¿no? Y de ahí también determinamos si hay una situación en la que tenemos que hacer una evaluación emocional de personalidad o una cosa para ver si hay un daño neurológico, ¿no? Y en este caso, pues ya se van con los especialistas de esa misma índole y si es que se necesita aparte fármaco, ¿no? Porque hay una situación ya con la evaluación de notas como un pico psicótico, que justamente, pues lo más conocido sería una persona que tú dices como no está dentro de sus cabales, como diríamos, una persona que tiene depresión, una persona que tiene ansiedad, ¿no? O una persona ¿cómo se llama? TLP, que sería trastorno límite de la personalidad, ¿no? Una persona bipolar. Y entonces, ya en esa evaluación, con los datos que hicimos, pues es como, ok, sí necesitas, aparte de la terapia, llevar fármaco, ¿no? Y que es algo que siempre que tengo que explicar como cuál es la diferencia, ¿no? Porque me dicen, ok, psiquiatra es lo mismo que psicología, pues no, ¿no? O sea, Exacto, la es lo que te parte de iba a psiquiatría, preguntar, la diferencia, ¿no? yo siempre hago este ejemplo, es como si tú fueras diabético.
Cuando tú eres diabético tienes que llevar tu parte de fármaco, pero aparte tienes que generar hábitos, ¿no? Alimenticios en general, como de tener actividad física y demás. Entonces, como psicólogos nosotros funcionamos como toda esta parte de hábitos y Ok. la parte del fármaco aparte. Y en algún momento en muchos diabéticos que lo llevan muy bien, pueden quitar incluso el fármaco y pasar. No sucede en todos, ¿no? Pero en el caso de la psicología sí, ¿no? Muchas veces puedes después de tiempo quitar el fármaco, bueno, lo quitan evidentemente los psiquiatras, y entonces ya continúas con tus hábitos, ¿no? De tener un análisis bueno, los buenos hábitos de generar relaciones adecuadas, ¿no? De poner límites en ciertas cosas, ¿no? De trabajar tú mismo y regular tus partes emocionales y aparte tu ansiedad, ¿no? O generar hábitos para que no vuelvas a caer en una situación depresiva, etcétera. Ok. Oye, y ya que tuviste esta sesión donde entiendo, es la primera donde sacas información, ¿no? Y empiezas también a generar ciertos parámetros o incluso medio a perfilar a la persona. Y cuando ya haces este filtro de derivar con algún especialista, si fuera el caso, pues si no es el caso, ¿qué sigue respecto a, por ejemplo, en tiempo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo? ¿Cuáles son aquellos acuerdos? ¿Qué es lo que tú comentas? Pues solamente para alcanzar, no sé, ese objetivo o sanar, ¿no? Esa situación como tal. ¿Cuál sería el segundo paso en ese sentido? Lo primero que me preguntan, fíjate que no es tanto cuánto tiempo va a durar, sino cada cuánto me van a ver. Esa es como que la Ok. primera pregunta, cada cuánto nos vamos a ver. Existe obviamente ya la idea de que es por semana, pero aún así te lo pregunta, porque hay veces que les suena como muy pesado, y no solo económicamente, sino en tiempo. Bueno, La ideal siempre es iniciar a ver a la persona cada semana, más cuando son problemáticas fuertes y mucho más cuando ya son de personalidad. Entonces, inicias viéndolo cada semana y ya que ves que es como yo lo digo ya, como que ya te trae como más resuelto, o sea, que ves que ya está ujú. avanzando el solito y ya llega como a contarte más, como ya resolví esto y mira cómo voy, o tuve este problema y lo intenté resolver así, sí voy bien, ¿no? Entonces ya lo pasas a cada 15 días y ya, el tiempo, por lo regular, digo, depende muchísimo del paciente porque no solamente es el trabajo que él le ponga, sino también es qué hace fuera de la terapia, porque aquí Ok. podemos hablar de acuérdate que vas a poner límites o no, o esta persona no está siendo buena para ti, bla, 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 y regresa con mi ex. Y tú, ok, ¿no? Entonces, no solamente es esa persona, sino el alrededor. Hay veces que puede ir avanzando muy bien, pero la situación familiar es muy complicada, entonces vuelve a caer en ciertas cosas. Entonces, pues pueden ser de 6 meses, un año, y hay personas que se aventan más, ¿no? Y por lo regular es cuando ya es una alta, que lo tiene que hacer el terapeuta, que muchas veces no lo hacen, sino muchas personas dejan el proceso porque se sienten bien y entonces es como, pues ya no contesto, ya no voy, que lo ideal es que sea como un alta de ya te va adecuado y lo notas, ¿no? Ya es como un, sí sé que estoy listo, pero no quiero dejarlo porque al final del día el vínculo que haces como terapeuta muchas veces es muy fuerte. Entonces, a pesar de que saben que tienen que darse de alta, es como, ¿cómo ya no voy a atender a esta persona que me decía por dónde hacerle, Ayuda, ¿no? ¿no? Soporte. Entonces, sí, sí, sí. No tanto como consejo, porque evidentemente no es un consejo ni es tú haces esto, porque al final del día es la vida de otro, ¿no? Entonces es como, estas son las sugerencias o esto es el panorama, pero tú decides, ¿no? Y entonces ya que es esta alta, lo normal es como si tú en algún momento requieres de regresar, no hay ningún problema o simplemente nos podemos ver tal vez solamente porque tienes una duda sobre algo o porque te surge este problema y quieres como contarlo y ya así se queda, ¿no? O sea, realmente no es que exista un tiempo definido, o sea, digamos, podría ser un tiempo No. indeterminado dependiendo de la situación del paciente, ¿no? Y de los avances, ¿no? O sea, que se vayan teniendo. Sí, Y el otro punto es que no tampoco, o cuando está alta, ¿no? Que manejas, que podría ser como el cierre, tampoco es que sea, digamos, radical, ¿no? O sea, es decir, pudiera regresar el paciente, ¿no? A decir, oye, pues sí, ¿no? Creí que estaba listo, pero fíjate que ahora pasó esto y entonces necesito, ¿no? O sea, entonces el tiempo, digamos, es relativo. Oye, y otra cosa que dijiste también bien interesante, dejar también claro, ¿no? Que la terapia no es que vas
a recibir consejos, ¿no? O sea, no es que tú eres con la varita mágica y le das la fórmula y le dices, así de ahora en adelante vas a tener una autoestima impresionante, ¿no? Justo. No, muchas veces son, y yo lo noto mucho, cosas que vienen desde la infancia, traumas que ya pasaron, y entonces es como, ya te diste cuenta que estás repitiendo el cómo tu mamá habla con tu papá o cómo tu mamá evadía la parte emocional, y entonces tú evades todo el tiempo. Ah, sí, ok, y les ves la siguiente semana y entonces sigue como esta parte, pero siempre les digo, la primera parte es entrar en conciencia. O sea, ya que identificas que lo estás haciendo, más adelante lo vas a poder modificar, pero también les da como ya me di cuenta y no puedo cambiarlo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Entonces es como, no, primero identifícalo, primero y empieza a identificar tus patrones o tus conductas que no están siendo adecuadas y ya poco a poco tú solito te vas a cachar cuando lo hagas y entonces ya ves como puedo irme por este lado, o tal vez por el otro lado, pero también es identificar de dónde viene. Esa es la primera parte, porque si no identificas qué es porque lo viste todo el tiempo en casa o por esta situación que te pasó con cierta persona, no vas a avanzar. Solamente es yo quiero cambiar, pero no estás viendo el origen. Ok. Oye, ¿cuáles serían los principales N beneficios que tú le compartirías a la gente de la razón por la cual recomiendas ir a terapia? Obviamente sucederían muchísimos, simplemente como la típica frase, ser feliz, porque identificas muchas de las cosas, quitar culpas, ¿no? Resolver conflictos y tener mejores relaciones, saberte comunicar con otras personas, la parte empática, ¿no? También el crear una red de apoyo que al final de cuentas somos seres humanos y somos sociales. Entonces, no solamente es relaciones sanas, sino que también de esas relaciones tú tengas una red de apoyo porque necesitamos muchas veces de otros y cumplir como con tus sueños. Siento que viene mucho de ahí. No es tanto porque yo te dé una estructura de qué hacer, sino que al tú generar esta parte que hablamos hace rato de tu bienestar, de tu autoestima y de resolver tus inseguridades, te lleva a poder alcanzar también ciertas metas que de repente no te atreves. Me suena a tener una mejor calidad de vida mental, ¿no? O sea, así como que lo que estabas diciendo. Y fíjate, ahorita me vino una idea de un libro también que estoy leyendo que decía y que me dejó mucho, me hizo mucho ruido, de cuida tu cerebro. Y entonces decía, ¿cómo cuidas tu cerebro? O sea, ¿no? O sea, en términos un poco físicos o normales, dices, pues no sé, te cuidas de una gripe, ¿no? Te tapas, cuidas tu salud, pero cuidar tu cerebro, y entonces hablaba de este tema de los pensamientos, lo que estás tú generando, lo que estás viendo, lo que estás escuchando, ¿no? Que al final del Lo día que consumes, ¿no? O sea, viene en no me ese refiero a consumo. sustancias, Exacto, sí, o sea, de ese sino un consumo consumo en general interno, y todo ¿no? lo que absorbes, ¿no? Todo lo Del que absorbe. entorno, de donde estás, ¿no? Esta típica frase que te dicen como la gente que te rodea habla de ti también, porque al final del día de eso te llenas, ¿no? Entonces, hablemos tal vez de una forma como más energética, pero si estás todo el tiempo con personas que justamente no tienen como buenos hábitos, ¿no? O no, o están todo el tiempo como negativos, si no quieren hacer cosas o no se motivan, ¿no? No tienen un crecimiento, pues evidentemente tú también no siempre puedes estar acarreando gente, ¿no? O te va a dar también al no hacerlo. Entonces, también lo que te rodea habla de ti y es una forma de cuidarte, ¿no? Y muchas veces cae esta situación en personas que son de la familia, ¿no? Ujú. Personas que no te llevan a estar en una situación benéfica y creo que mucho ahora se escucha y más creo que sucedió mucho en Navidad, como el si tú no estás en un lugar seguro y no te sientes y te vas a sentir juzgado, molesto, vas a sentir que no es un lugar literal seguro para ti, no te vas a sentir cómodo, muévete de ahí, ¿no? Entonces no tienes por qué forzosamente convivir en familia si no es un lugar sano. Seguro, sano, claro. No, y que continuamos con este tema de decir, o sea, insisto, que es para cualquier persona, número uno. Dos, no necesariamente debes de tener algo grave o algo complicado, sino simplemente por este mejoramiento de calidad de vida mental. Y que de repente hoy, por eso comencé diciendo que
ha ido disminuyendo, creo, ¿no? Esta idea de decir, oye, solo la gente loca o la gente dañada es la que va al psicólogo o psiquiatra, y que además ni siquiera saben diferenciar entre una y otra, ¿no? Creo que ese es un punto también válido. Y ahorita me acordé un buen amigo de por acá, digo, jugamos fútbol americano y todo eso, y es un tipo alto, ¿no? Grande, y tú lo ves fuerte y todo. Y platicando así rápido, me enteré que va a terapia, ¿no? Entonces, de repente también es un tema como curioso, la visión que tú tienes de ciertas personas, y de repente puedes creer que todo está bien en su vida y no necesariamente, ¿no? Entonces, también hay un común denominador en el cual dices, se vale, ¿no? O sea, se vale que tú vayas a terapia para tratar, pues cualquier tema, ¿no? Ya el tiempo y todo eso creo que ya dependerá, como bien dices, si lo especificaste en el proceso. Sin embargo, es atreverse a aplicar este tipo de procesos, ¿no? Eh, Al final creo que es un tema de apertura. Sí, creo que es un tema de confianza, si estás de acuerdo conmigo, porque supongo que a lo mejor también te ha pasado, no sé, que de repente llega alguien y a lo mejor como que no hace como mucho fit, ¿no? Y creo que es natural, ¿no? Porque creo que debe de existir un vínculo, ¿no? No sé cómo lo Sí, veas, ¿no? Este vínculo. yo le creo, sí, como que hagas clic o match con tu terapeuta, yo se los menciono, o sea, es mi speech de entrada, es como, hola, soy Claudia Escobedo, ¿no? Yo trabajo de esta forma, bla, bla, las sesiones se van a llevar así, bla, bla, y es este espacio que estás haciendo, estás abriendo es un espacio terapéutico donde no te tienes que sentir juzgado ni regañado, tiene que ser de confianza, tiene que ser un lugar donde tú te sientas a gusto y que llegas a un lugar seguro y es muy importante que tú te sientas que haces clic conmigo. Entonces, con toda confianza, si no te sientes que estás haciendo ese clic, no pasa nada, ¿no? Porque incluso a ti como terapeuta te puede pasar que digas como, no puedo con este paciente, o sea, no estoy haciendo clic y es en donde derivas, o sea, digo, eso es parte de nuestro código de ética, pero sí llega a pasar en el que dices como que no estoy sintiendo y lo notas, ¿no? O sea, ya lo notas y es esa persona que deja de ir y no por ti, o sea, tú mismo Sí, sí, notaste sí. de, no hizo clic, dijo que sí y al final del día no está como, como en este mismo canal, por así decirlo. Sí, sí, creo que es un tema tan importante en el cual debes de estar, como dices, en este canal, porque al final creo que también depende mucho el éxito de la terapia que esté basado en ese tema, ¿no? De hacer match, de tener confianza, de poder abrirte, ¿no? O sea, que la persona, que el paciente realmente se abra natural y maduramente para poder, pues insisto, alcanzar ese objetivo que se tiene, ¿no? Oye, y en qué momento o cómo pasa este proceso de cierre? O sea, es decir, el paciente es el que levanta la mano y te dice, oiga, doctora, ya estoy chido, ¿no? Ya quedé. Me O ha cómo pasado que ya me sucede? digan ellos mismos. La verdad es que creo que justamente esta sinergia que haces con el paciente es muy obvia. Entonces, fíjate que me ha pasado ya en estas últimas ocasiones de dados de alta, en el que desde ellos es como, oye, pues es que yo me he sentido mejor, ¿no crees que tal vez lo pasamos a 15 días? Y yo, por supuesto, de hecho te veo dentro de 15 días y después te veo dentro de un mes y ya no te voy a ver y te tenía que avisar. Y es como, ¡ah! Ay, no, no creo que sea tan posible, ¿no? Entonces, es lo que te decía, que es como un susto, pero susto que da gusto, ¿sabes? Es como, ok. Entonces, me ha pasado ya en estas últimas y me parece algo muy lindo que ellos también se den cuenta o literal es como que se los avientan, ya te diste cuenta que estás haciendo esto, ya te diste cuenta y que ya nada más vienes como a chismearme, ya no a resolver. Sí, bueno, ya te diste cuenta que estás listo, ¿no? O sea, como que también trato de aventarle esa bolita. Entonces, sí, ya, ok. Entonces, esta que te decía es, lo pasamos a cada 15 días, tal vez luego unos par de meses, o digo, un par de meses, un mes, ¿no? Así, dos veces, y después es la de un mes que literal es hacer cierre, y este cierre lo he hecho de diferentes formas, pero normalmente es como recordar qué recursos tiene, ¿no? Así ya tienes esta herramienta para tal, 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 y recomendarles escribir ciertas cosas, ¿no? Para que también sea como que tú regreses y no y que tengas tus herramientas, que no forzosamente tengan que ser como una llamada enseguida a, a volver a terapia, ¿no? Tal vez tú mismo tienes que recordar todas las herramientas que construiste aquí y con esas mismas puedas salir adelante, ¿no? Y cuidar, y también lo digo abiertamente, de repente te encuentras con estos psicólogos, psicólogas,
donde también buscan generar cierta dependencia, vamos a decirlo así, por un tema hasta económico, ¿no? La verdad, digo, de repente hay gente que abusa, yo lo he escuchado por ahí, que está 3 años y dices, pues como nada más va a chismear, ¿no? Pero sigue cobrando, ¿no? Sigue cobrando la terapia. Es, Entonces, es que eso depende del enfoque. ok, Hay un enfoque que se llama el psicoanálisis, que justamente es un enfoque y una especialidad diferente. Y en el psicoanálisis, esta parte de término no se da así. O sea, en ok, psicoanálisis puedes estar 3, 5 años más. Y como no, el terapeuta se le llama que es un terapeuta pasivo, porque este psicoterapeuta lo que hace es, o sea, es más escucha que intervención. Entonces, por eso es este proceso como, pues sí siento que más largo y de los que son más cortos, justo es el cognitivo-conductual, porque es como en tu conducta, ¿qué está pasando? Ah, pues en el tienes que hacer momento. A, B, C, ¿no? En el momento. Y sí tocamos hacia atrás porque es importante ver de dónde viene, pero ya lo identificaste, entonces ya sabes cómo hacer esta parte de cambio. Entonces, como siento que es como más, como tú dices, en el momento, como en el presente, empieza a modificar. Ok, y entonces esta parte de psicoanálisis, digamos que es un poco más profundo, no solamente en, déjame decirlo así, en redes mentales, sino también en tiempo. Sí, 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 sí. O sea, no Ok, sé si tal vez sería como profundo, sí tienen, o sea, sí es diferente incluso el cómo se lleva una sesión terapéutica y de lo que sí es muy largo, muchísimo más, porque entra como esta parte de que vamos a trabajar con tu inconsciente y demás, y no es como que no lo trabajes de este lado, pero digamos que es como, siento que es como si fuera más eficaz, ok. pero no quiero entrar como en esta, ¿sabes? Como echarle a otro Polémica. enfoque, simplemente creo que también Son cada diferentes, quien ¿no? elige, ajá, Ajá. elige como también con qué enfoque hace clic. ¿Con cuál se siente más cómodo? Ujú. Ok, pues buenísimo. Digo, pues ya ahí está la sesión respecto a lo que es una terapia, ¿no? En esta rama, ¿no? Conductual, sobre todo que comenta Clau. Importante, diría yo, pues que en todo hay beneficios, ¿no? Siempre y cuando el caso sea tener una mejor calidad de vida mental, creo que nos hace falta, y más en este mundo con tantas cosas que estamos viviendo, el tema de las relaciones sociales es complicado, el tema de las relaciones en redes sociales es complicado, la parte laboral, Justo. la parte familiar, ¿no? La parte económica también, ¿no? O sea, creo que hay varios temas culturales, económicos, sociales, familiares, que al final del día, pues, es parte este tema interesante de cómo funciona la mente, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es el proceso de terapia. Estaremos dejando los datos de Rompiéndola con Clau y con Carlo para que todos los que estén interesados en conocer un poco más al respecto, pues nos contacten y obviamente pues con la experta en terapia, con Clau. ¿Estás de acuerdo? Claro, Carlos, la verdad es que creo que, como decíamos, la parte de salud mental es ahorita sí tiene como mucho auge, pero más que eso creo que es para todos y es importante cuidar de nosotros desde ahí también, ¿no? Como el cuidar nuestro cerebro y cuidar literal toda nuestra parte emocional. Y pues ahí les dejamos datos para que se acerquen. Excelente. Cuida tu cerebro. Hablamos pronto, rompiéndolo con Clau.